Agosto de 1918. En Fort Devens, 30 millas al oeste de Boston, un cuartel del ejército de Estados Unidos empieza a registrar un número cada vez más alto de contagios y muertes. La segunda oleada de la gripe española empezó así. En marzo, el primer brote de la pandemia había tenido un impacto menor entre la población mundial, pero ahora esta segunda oleada será aún más mortal. Entre octubre y diciembre, que se corresponderá con el pico de contagios, ancianos y enfermos serán la población más afectada. En Estados Unidos, por ejemplo, las muertes para esta época del año pasaron de una media de 26.000 a 290.000. Y no será el último episodio. En 1919, una tercera oleada, esta vez menos letal, recorrió el mundo hasta verano. ¿Por qué las diferentes oleadas de una enfermedad pueden llegar a ser tan diferentes? ¿El COVID-19 tendrá la misma evolución que la gripe española? Iñaki Comas es investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia, trabaja en un proyecto del CSIC para reconstruir cómo el coronavirus se ha extendido por España y predecir la evolución del COVID-19. Las mutaciones nos permiten, por ejemplo, saber cómo se ha transmitido el virus, ¿vale? Cómo se ha movido. Viendo si son diferentes o iguales entre personas, podemos establecer rutas de transmisión. A la vez, esas mismas mutaciones nos permiten predecir si el virus está acumulando mutaciones en sitios que son relevantes para la infección. Zonas que reconoce el sistema inmune o potencialmente para futuras vacunas, etcétera, etcétera. Podemos ver si se están acumulando en el virus mutaciones que son funcionalmente importantes. Las mutaciones son cambios al azar en el genoma. En España, por ejemplo, han entrado diferentes cepas del virus durante las primeras semanas de la pandemia. Algunas no han tenido mucho éxito, pero otras se han expandido y se han convertido en dominantes. La mayoría de estas mutaciones no afectan al comportamiento del virus, pero algunas son relevantes. Se ha descrito una muy recientemente que es justo lo contrario. De hecho, lo que dice es que el virus se ha vuelto más transmisible. Pero ahora mismo, por ejemplo, cuando miramos esta mutación en concreto que te mencionaba, el número de hospitalizados de gente con el virus con esa mutación y sin esa mutación es exactamente la misma. Por lo tanto, en términos de virulencia no vemos diferencia. Una de las grandes preguntas es si algunas de estas mutaciones podrían convertirse en la responsable de la segunda oleada o al revés, podrían debilitar al virus hasta hacerle desaparecer. Hay una cierta tendencia en los patógenos nuevos que acaban de emerger a atenuarse con el tiempo. Esto en realidad no es así. Ha habido algunas informaciones en Italia y en otros sitios de doctores y doctoras hablando de que están empezando a haber pacientes más leves, que como que se está atenuando el virus, pero yo creo que probablemente hay un factor de confusión, que es que ahora estamos diagnosticando a gente más joven, por tanto tiene, digamos, unas características menos graves. Y a la vez es verdad que aunque no tenemos unos antivirales muy efectivos, sí estamos aprendiendo a tratarlos un poco mejor y además cuanto antes los diagnosticas, más fácil va a ser después el curso de esa enfermedad. Para que haya una atenuación se necesita que el virus se adapte para no matar a todos sus huéspedes, pero el coronavirus SARS-CoV-2 se transmite entre personas en los primeros días, antes de que se desarrolle la enfermedad, el COVID-19. Esto constituye una gran ventaja para el patógeno, que puede seguir contagiando a través de las personas asintomáticas. No esperamos que sea el virus el que lleve a una segunda oleada, el virus en sí mismo. O sea, no esperamos que el virus evolucione de tal manera que habrá una segunda oleada. La segunda oleada va a pasar, si pasa, por toda una serie de otras condiciones. Solo un 5% o entre un 5 y un 10% han pasado o están activamente o tienen infección activa, y esto significa que todavía hay un porcentaje de la población muy grande que es susceptible. Tiene espacio todavía para nuevos brotes o nuevas oleadas, si lo queremos llamar así. Si hay o no una segunda oleada dependerá completamente de nosotros y de nuestros comportamientos. Y las malas noticias podrían no acabarse aquí. En muchos patógenos sí que vemos que la presión de selección que, por ejemplo, ejerce una vacuna hace que acumulen mutaciones para escapar de esa vacuna. Aquí todavía no tenemos una vacuna, pero es una de las cosas que vamos a hacer, que es estudiar conforme cuando llegue la vacuna, si intenta predecir si el virus está intentando escapar de la acción de esa vacuna, o intenta predecir si está escapando de un antiviral. Cuando lleguen los antivirales que sean efectivos y se puedan usar de una manera un poco más masiva, por decirlo así, ver suficientemente a tiempo si el virus está acumulando mutaciones para escaparse de ese antiviral.